En la lección de hoy nos enfocaremos en algunos cálculos de masa. Cuando se realizan cálculos en ejercicios de lápiz y papel en ciencias de la naturaleza, hay que tener en cuenta cuatro aspectos. El primero de ellos son las variables, que son cantidades o magnitudes físicas, siendo estas propiedades extensivas o intensivas de las sustancias. Estas poseen un nombre y un símbolo que empleamos en cálculos que deben escribirse en cursiva y que se deben entender como variables algebraicas. El segundo aspecto son las unidades, que representan patrones de medida que le dan un significado a los numerales arábigos que acompañan. Estos deben escribirse en texto normal y preferiblemente con una letra más pequeña que las variables, para evitar confundirlas. El tercer aspecto son las fórmulas, que contendrán relaciones de variables y constantes que permiten calcular una variable empleando los valores de otras, lo cual permite predecir el comportamiento de la materia. El último detalle es el análisis físico-matemático, el cual se divide en dos: resolver el problema de manera analítica algebraica antes de reemplazar los valores numéricos y al final percatarse de que las unidades correspondan con la variable que hemos calculado. A continuación, describiremos las variables que emplearemos en la presente lección. Iniciamos pues con los volúmenes. El símbolo de la variable es una V cursiva mayúscula, la cual se puede medir en metros cúbicos o litros y sus correspondientes unidades derivadas empleando los prefijos decimales. Cabe destacar que aunque las medidas cortas nos dan una relación de 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro, sucede algo muy diferente con las medidas largas, pues en este caso 1 metro cúbico puede contener 1000 litros. La constante más importante en los volúmenes se denomina volumen molar. El volumen molar se representa con una V cursiva mayúscula y un subíndice de m, que aplica específicamente para los gases, siendo el valor de esta constante 22,4 litros por cada mol en condiciones estándar de presión, 1 atmósfera, y temperatura, 0 grados centígrados. La siguiente variable a tener en cuenta es el número de partículas. Su símbolo de variable es generalmente una N mayúscula cursiva, la cual se mide en cantidad de partículas, y a su vez esas partículas dependerán del contexto del problema. Pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, protones, etc. La constante más importante es el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 partículas por cada mol de sustancia. Es una constante universal, por lo tanto, sin importar el tipo de sustancia, siempre en un mol vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 partículas de lo que sea, y del tipo de partículas del cual estemos hablando, aunque generalmente vamos a estar hablando de moléculas, iones o átomos. Ahora nos enfocaremos en la variable que quizá nos va a exigir más en todo este curso de química casi hasta el final del año escolar, y es la masa no específica. La masa no específica es aquella que podemos medir sin importar el tipo de sustancia. Su símbolo es una M minúscula cursiva y sus unidades más comunes son el gramo en el sistema internacional con todas sus modificaciones decimales, kilogramo, microgramo, centigramo, etc., aunque también podemos tener otras unidades en otros contextos, como las libras y las toneladas. Su constante es muy importante y se denomina masa molar, que se puede representar de muchas maneras. En nuestro contexto la definiremos como una M mayúscula cursiva. El problema con la masa molar es que al estar definida por moles de sustancia, sí es específica para el tipo de sustancia, por lo que los átomos individuales tendrán valores individuales que se sacan de la tabla periódica. Pero para moléculas complejas hay que realizar una suma ponderada. Miremos algunos ejemplos. Asumamos que el ejercicio nos está solicitando obtener la masa molar del helio. Vamos a representar esto como masa molar y subíndice helio. En el caso de que usted sea malo escribiendo subíndices, entonces se le aconseja que escriba el símbolo de la variable
y lo que sería el subíndice se anota al interior de un paréntesis. Eso implica que estamos hablando de la masa molar específicamente del helio. Todas las masas molares van a tener la siguiente unidad: gramos por cada mol, y el valor numérico se debe obtener de la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a buscar generalmente lo que denominan incorrectamente como peso atómico, pero igual así es como está designado. En realidad, ese nombre debería ser masa atómica. Sin embargo, no podemos hacer nada con respecto a cómo lo llaman en las tablas periódicas. Lo que nos importa es que ese valor va a ser el valor numérico de lo que llamamos masa molar. Sin embargo, por tradición, estos pesos los vamos a expresar a sin decimales, redondeados a sin decimales, a menos que el contexto del ejercicio nos pida tener en cuenta algunos decimales de confianza. Será 4 gramos por cada mol para la masa molar del helio. Pero evidentemente este es un caso para un átomo aislado y casi nunca vamos a tener átomos aislados. En el siguiente caso tenemos una molécula simple, H2. Eso implica que tenemos una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno. Vamos a representar entonces la masa molar de la molécula de hidrógeno. En este caso debemos tener en cuenta que solo tenemos un elemento, pero que tenemos dos átomos de dicho elemento. Por lo tanto, debemos hacer una ponderación que implique no solo la masa atómica del elemento, sino también la cantidad de átomos que tiene. Como tiene dos átomos, vamos a representar 2 multiplicado por el peso atómico que aparezca en la tabla periódica para el hidrógeno. Al analizar nuestra tabla periódica podemos ver el peso atómico del hidrógeno y lo podemos redondear a 1, ya que el primer decimal de confianza es 0. Por lo tanto, escribimos 1. Y ahora simplemente es realizar la ponderación en forma de una multiplicación. 2 por 1 va a ser igual a 2. Por lo tanto, la masa molar de la molécula de hidrógeno compuesto por dos átomos de hidrógeno va a ser de 2 gramos por cada mol. La siguiente posibilidad es que estemos trabajando con moléculas con más de un elemento y por lo tanto vamos a tener que realizar una suma con ponderación de la cantidad de átomos de los elementos involucrados. En este caso, H2O, agua, va a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vamos a representarlo: dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Posteriormente debemos buscar en la tabla los pesos atómicos de hidrógeno y oxígeno. Para el caso del hidrógeno ya lo habíamos obtenido en el ejercicio anterior, que lo habíamos redondeado al 1. Por lo tanto, solo nos resta buscar el del oxígeno. Para el caso del oxígeno, al redondear a sin decimales, debemos tener en cuenta que el primer decimal que desaparece es un 9. Y la regla de redondeo nos dice que si es 5 o superior a 5, debemos aumentar en una unidad la primera cifra que sí va a aparecer. Entonces, como tenemos un 9, debemos aumentar en 1 la primera cifra que sí aparece. Entonces, de 15 va a subir a 16. Una vez que tenemos esto, realizamos la multiplicación de cada uno de los factores y después sumamos. 2 por 1, 2 y 1 por 16, 16. 2 más 16 va a ser igual a 18. Y 18 gramos por cada mol va a ser la masa molar del agua. El último ejemplo que vamos a hacer, vamos a realizarlo con el ácido sulfúrico. Entonces la masa molar del ácido sulfúrico debe tener en cuenta tres factores para tres elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. En esta molécula tenemos dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Adicionalmente, ya habíamos determinado la masa el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica, que había sido 1, el peso atómico del oxígeno, que habíamos redondeado a 16, por lo que únicamente nos resta buscar el peso atómico del azufre. Al concentrarnos en el azufre podemos ver que vale 32 y que su primer decimal virtual que desaparece es un 0. Por lo tanto, podemos redondear a 32. Una vez que tenemos esto, simplemente es resolver numéricamente. Y para ahorrarnos tiempo vamos a hacer este cálculo por calculadora. Entonces, 2 por 1 más 1 por 32 más 4 por 16.
El resultado, 98, que expresaremos como 98 gramos por cada mol, el cual será la masa molar del ácido sulfúrico. Entonces recuerde que este es uno de los cálculos más comunes que se realizan en el curso de química general, y entre mayor práctica logre al determinar las masas molares, más fácil será sacar los ejercicios de lápiz y papel. La siguiente unidad muy común es la masa específica, aunque es muy raro que se encuentre con ese nombre. El símbolo de variable más común de la masa específica es la n minúscula, cursiva, y su unidad más común es el mol, que también es el modo más común de representar a la masa específica. Por lo general, los moles asumen valores enteros y pequeños, y para calcularse debe emplearse una relación con la masa molar que estableceremos por medio de una fórmula más adelante. Finalmente tenemos la densidad. Su símbolo de variable es ρ, que parece una P cursiva minúscula, aunque puede aceptarse una D minúscula cursiva. Las unidades más comunes son gramo por centímetro cúbico, aunque sus unidades de masa o volumen pueden variar dependiendo del contexto del problema. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de densidades, dependiendo de que estemos tratando con un sólido, un líquido o un gas. O incluso hay diferencias entre líquidos puros y líquidos mezclados. Las anteriores variables o constantes se relacionan por medio de fórmulas. Por ejemplo, la cantidad de partículas en una masa de sustancia se puede calcular conociendo la cantidad de moles y el número de Avogadro. El volumen de un gas se puede calcular conociendo la cantidad de moles y el volumen molar, siempre y cuando dicho gas se encuentre en condiciones estándar de presión y temperatura, siendo estas una atmósfera y 0 grados centígrados. La siguiente relación, que es la más común y tal vez la más útil de todas, es la que me relaciona la masa no específica, la masa específica y la masa molar. La masa no específica o en gramos se puede calcular conociendo la masa específica en moles y la masa molar que sale de la tabla periódica. Finalmente tenemos la densidad, que se calcula como la masa no específica en gramos dividido el volumen, y esta densidad puede variar dependiendo de si estamos hablando de un líquido puro, un líquido mezclado, un gas o un sólido. Ahora vamos a pasar a la resolución de problemas de tipo analítico. ¿Pero qué es una solución analítica? Una solución analítica implica la manipulación algebraica de una o más fórmulas para poder despejar la variable que me pide el problema con base a las variables que el problema me da, antes de reemplazar con valores numéricos. Por lo general, el despeje más común es el de obtener la cantidad de moles. Por ejemplo, asumiendo que conozco la constante de Avogadro y el número de partículas, ¿cómo puedo calcular la cantidad de moles? Entonces lo primero que hay que hacer es ubicar la fórmula que vamos a necesitar. Nos dicen número de Avogadro, y la única fórmula que contiene la variable número de Avogadro es la primera. Significa que esa es la que debemos tomar para hacer nuestro cálculo. Posteriormente nos dicen que tengo número de Avogadro y número de partículas, y que debo calcular el número de moles. Significa, por lo tanto, que en esta fórmula debo despejar el número de moles, debo dejarlo aislado. Entonces lo más conveniente es dejar la variable que deseo despejar a la izquierda, y todo lo demás lo voy a mandar a la derecha. Posteriormente voy a ver quién está acompañando a la variable que deseo despejar. Lo está acompañando el número de Avogadro por medio de una multiplicación, y todo lo que esté multiplicando, cuando lo paso al otro lado de la fórmula, debe pasar dividiendo. Por lo tanto, la fórmula quedaría expresada de la siguiente manera. El número de moles se puede calcular como el número de partículas que conozco dividido entre el número de Avogadro. Y una vez que tengo este despeje, sí puedo reemplazar el número de cantidad de partículas, la magnitud del número de Avogadro y hacer la parte aritmética. En el siguiente caso tenemos, asumiendo que tengo el volumen de un gas en condiciones estándar y el volumen molar de dicho gas, que también evidentemente va a estar en condiciones estándar, ¿cómo puedo calcular la cantidad de moles?
Entonces, como estamos hablando de un gas en condiciones estándar y me están pidiendo el volumen molar, voy a buscar la fórmula que me da el volumen molar. Y me están pidiendo despejar nuevamente la cantidad de moles. Y nuevamente vamos a realizar el mismo procedimiento. Como los moles son la variable que deseo despejar, entonces voy a reescribir esta fórmula de forma tal que esos moles me queden a la izquierda, por comodidad. Una vez que tengo esto, miro quién está acompañando a los moles y cómo lo está acompañando. El volumen molar es el que lo está acompañando y lo acompaña por medio de una multiplicación. Eso significa que al despejar debo pasar el volumen molar a dividir y me queda una expresión semejante a la fórmula anterior. En consecuencia, la cantidad de moles se puede calcular en un gas con volumen conocido y constante como el volumen dividido el volumen molar, siempre y cuando se encuentre en condiciones estándar de presión y temperatura. En el siguiente caso, digamos que tengo la masa en gramos de una sustancia y su masa molar. ¿Cómo puedo calcular la cantidad de moles? Entonces, la masa en gramos de una sustancia es su masa no específica, la m minúscula, y la masa molar es la m mayúscula. Por lo tanto, debemos escoger la tercera fórmula. Y nuevamente nos pide calcular la cantidad de moles. Nuevamente, como moles es la variable que deseo calcular, la voy a reescribir a la izquierda de forma tal que me quede más sencillo al despejar. Una vez que tenemos esto, nuevamente observo quién está acompañando a moles, que es la masa molar. Y como la masa molar está acompañando por medio de una multiplicación, cuando lo pase al otro lado de la igualdad, lo debo pasar dividiendo. Por lo tanto, la cantidad de moles de una sustancia se puede calcular como su masa en gramos dividido la masa molar. A pesar de lo anterior, a veces despejar no es tan sencillo. Por ejemplo, digamos que tengo el volumen, la densidad y la masa molar de un gas en condiciones estándar. ¿Cómo podría calcular la masa en moles? En este caso debemos fijarnos en qué nos están pidiendo. Calcular la masa en moles. Eso significa que nos están pidiendo una n minúscula. Pero esa n minúscula está relacionada con otras variables. Debemos determinar cuáles las que nos está dando el problema. Nos estaría dando una masa molar, una densidad y un volumen. Vamos a buscar una fórmula que me relacione la n minúscula con alguna de estas tres: volumen, densidad o masa molar. Entonces, la n puede estar relacionada con la masa molar y esta fórmula por lo tanto sería una de las que nos estaría solicitando, o podríamos estar necesitando la del volumen. Sin embargo, podemos descartar esta por un detalle, y es que no nos está diciendo que estamos trabajando con un gas y no nos está diciendo que estemos trabajando en condiciones estándar. Si desaparecen esas dos pistas, podemos descartar la fórmula del volumen molar y concentrarnos en la fórmula de la masa en gramos, número de moles y masa molar. Entonces, como este problema nos está pidiendo despejar la masa en moles, entonces voy a ubicar la masa en moles a la izquierda y todos sus acompañantes para que al despejar se me haga más sencillo. Y como masa molar está acompañando a masa en moles por medio de una multiplicación, la masa molar va a pasar a dividir, cosa que ya habíamos hecho en el ejercicio anterior. Eso implica que la masa en moles la puedo calcular con la masa en gramos y la masa molar. El punto es que el ejercicio me da masa molar pero no me da la masa en gramos. Me da el volumen y la densidad. Por lo tanto, debo buscar una fórmula que me relacione la masa en gramos, la densidad y el volumen. Al buscar en mis fórmulas tengo densidad, masa en gramos y volumen. Por lo tanto, es esta otra fórmula la que tengo que emplear para poder realizar el problema. Entonces observe la situación. Para poder resolver el problema necesito hallar la masa en gramos. El problema me da la densidad y el volumen. Eso significa que si despejo la masa en gramos, puedo obtener el valor de la masa en gramos y después reemplazarlo en la primera fórmula para poder realizar el cálculo de la masa en moles. Sin embargo, eso sería un procedimiento aritmético. Puedo realizar el mismo procedimiento de manera algebraica analítica. En primera instancia, lo que voy a hacer es precisamente despejar analíticamente la masa en gramos. Como la masa en gramos es la variable que deseo despejar, entonces voy a reescribir esta fórmula de forma tal que me sea más sencillo realizar el proceso de despeje.
Entonces, ahora observo quién está acompañando a la masa en gramos, que es lo que deseo despejar. Lo está acompañando el volumen, pero ese volumen se encuentra dividiendo. Eso significa que al pasar al otro lado de la fórmula va a pasar multiplicando. Eso implica que si multiplico la densidad por el volumen, voy a obtener la masa en gramos. Y con esa masa en gramos puedo calcular la masa en moles. El procedimiento se puede realizar aritméticamente en este punto o puedo acoplar ambas fórmulas para realizar un solo procedimiento aritmético. Esto se hace debido a que la masa en gramos de ambas fórmulas es lo mismo. Significa que puedo acoplarlas, reemplazando la masa en gramos de una fórmula por densidad por volumen de la otra fórmula, lo que me da una fórmula acoplada general que me permitirá resolver cualquier problema en el cual tenga las tres variables, volumen, densidad y masa molar. Después de despejar y hacer la parte aritmética, se aconseja realizar un procedimiento llamado análisis dimensional. ¿Qué es un análisis dimensional? Digamos que estaba realizando un cálculo con esta fórmula. El ejercicio me había dado la cantidad de moles y la masa molar. Al finalizar la parte aritmética, debo obtener una unidad que concuerde con la variable. La variable m minúscula, masa no específica, va a tener unidades y esas unidades generalmente son gramos. Si al finalizar me dan otras unidades, por ejemplo mililitros o Kelvin, otras unidades que no sean gramos, significa que he cometido algún error, que puede ser aritmético o algebraico. Es por esto que usted debe estar pendiente siempre al finalizar la resolución del problema, que sus unidades concuerden con su variable. Bien, a continuación vamos a realizar algunos problemas numéricos, pero eso ya los realizaremos o en el tablero o en las siguientes presentaciones. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.